Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una historia que combina amor, desamor y decisiones que a veces parecen sacadas de una novela turca. Sí, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, y una declaración que ha encendido las redes y dejado a muchos con la boca abierta: me casé para olvidar a Can Yaman, pero no pude y regresé. Uf. Suena intenso, ¿verdad? Si son fans de la farándula, del drama, o simplemente les intrigan las complejidades de las relaciones humanas, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, si todavía no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. Todos recordamos la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenzikuş. Esa conexión en pantalla era tan palpable que la línea entre la ficción y la realidad se volvía casi inexistente para los fans. Y es que a menudo cuando vemos a dos actores tan compenetrados, empezamos a soñar con que esa magia trascienda los sets de grabación. Pues bien, en este caso esa magia sí pareció dar un salto, y durante un tiempo, Demet y Can fueron una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo turco e internacional. Sus seguidores los adoraban, las revistas los perseguían y cada foto juntos era analizada al milímetro. Pero como suele suceder en las historias de amor, la vida real tiene sus propios giros inesperados. El impacto de Erkenzikuş y la explosión de la química ***. La serie Erkenzikuş no fue solo un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias a nivel mundial. La historia de Sanem Can, una joven aspirante a escritora que se ve envuelta en el mundo de la publicidad y termina enamorándose perdidamente de su exigente jefe, resonó con millones de espectadores. La chispa entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, crearon una fantasía compartida para el público. Los fans se volcaron en la pareja apodándolos cariñosamente Hanset, y deseando que su romance en pantalla se materializara en la vida real. Las redes sociales ardían con teorías, fotomontajes y esperanzas de verlos juntos fuera de los focos de la televisión. La línea difusa entre ficción y realidad ***. Esta intensa conexión y la demanda popular por verlos como pareja en la vida real crearon una presión considerable sobre ambos actores. Se especuló mucho sobre la naturaleza de su relación. Hubo rumores de salidas privadas, de gestos de afecto que iban más allá de la amistad profesional. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de un romance serio, la química era tan evidente que para muchos era una certeza. Este es un fenómeno común en la industria del entretenimiento, donde la línea entre el personaje y el actor puede volverse borrosa, especialmente cuando la audiencia invierte tantas emociones en una relación ficticia. La declaración que sacudió los cimientos ***. Y entonces llegamos al meollo del asunto, a esa declaración que ha generado tanto revuelo y especulación. Demet Özdemir, en una entrevista reciente, ha abierto una caja de Pandora con unas palabras que dejan poco lugar a la ambigüedad. Imaginemos la escena, un momento de introspección, una pregunta directa sobre un capítulo importante de su vida, y ella suelta la bomba: me casé para olvidar a Can Yaman, pero no pude y regresé. Desglosando la bomba: me casé para olvidar a Can Yaman ***. La primera parte de la declaración es en sí misma una revelación impactante. Me casé para olvidar a Can Yaman. Esta frase nos transporta directamente a un drama de altos vuelos. ¿Cómo es posible que el matrimonio, una institución que se supone representa un compromiso profundo y duradero, se convierta en una estrategia para superar a otra persona? La implicación es clara: había sentimientos intensos, o al menos una fuerte huella dejada por la relación con Can Yaman, que Demet sentía la necesidad de borrar de su vida. Esta decisión sugiere un nivel de desesperación, o al menos una urgencia por cerrar un ciclo. Es como si la necesidad de olvidar fuera tan apremiante que la llevó a tomar una de las decisiones más trascendentales de la vida. El matrimonio se convierte aquí en una herramienta, un acto drástico para intentar reescribir su propia historia emocional. Es una estrategia poco convencional y podríamos decir, arriesgada, ya que el matrimonio implica el compromiso de otra persona, quien, en este caso, estaría indirectamente involucrada en una búsqueda de olvido que no le concierne directamente. La trampa del olvido, pero no pude ***. Pero la historia no termina ahí,
y es aquí donde se pone aún más interesante y compleja. Pero no pude. Esta es la frase que añade capas de profundidad y vulnerabilidad a la declaración. Implica que el plan, la estrategia de casarse para olvidar, no funcionó. El intento de borrar el pasado mediante un nuevo comienzo formal fracasó. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza persistente de los sentimientos y los recuerdos. A veces, por mucho que intentemos escapar de ellos, nos persiguen. ¿Qué significa no pude? Significa que el recuerdo de Can Yaman era tan fuerte que eclipsaba cualquier intento de construir una nueva relación. O que la conexión que sintió con él era de tal magnitud que reemplazarla se volvió una tarea imposible. Esta incapacidad para olvidar sugiere que lo que vivió o lo que percibió con Can Yaman dejó una marca imborrable, una huella profunda en su corazón o en su psique. El retorno inesperado, y regresé ***. Y para rematar la jugada, llega la frase final, y regresé. Esta es quizás la parte más enigmática y la que ha desatado la mayor cantidad de especulaciones. ¿Regresó a qué? Las posibilidades son infinitas y cada una nos lleva por un camino diferente. Regresó a su soltería, esta es la interpretación más directa y, probablemente, la más lógica. Si el matrimonio fue un intento fallido de olvidar y no lo logró, es muy probable que la unión haya terminado. El regresé podría significar que volvió a su estado civil anterior al matrimonio, quizás con una nueva perspectiva o con la experiencia de haber intentado algo que no funcionó. Regresó a la idea de una relación con Can Yaman, esta es la fantasía que muchos fans habrían anhelado. ¿Podría el regresé implicar que al no poder olvidar a Can, se dio cuenta de que sus sentimientos seguían ahí, y ahora se abre la posibilidad de un reencuentro o de explorar esa conexión de una manera diferente? Esto sería, sin duda, el guión perfecto para una telenovela. Regresó a sí misma, esta es una interpretación más introspectiva y esperanzadora. El regresé podría significar que regresó a su propio centro, a un estado de autoconocimiento después de una experiencia que la sacudió. Quizás el matrimonio y el posterior fracaso en olvidar la obligaron a confrontar sus verdaderos sentimientos y deseos, llevándola de vuelta a un lugar de mayor entendimiento de sí misma y de lo que realmente busca en una relación. El contexto temporal y la brevedad del matrimonio ***. Es crucial recordar el contexto temporal de esta declaración. Demet Özdemir se casó con Ogun Salsoy en una ceremonia discreta en febrero de 2024. Si esta declaración se produce poco tiempo después de esa fecha, esto sugiere que su matrimonio fue, en efecto, relativamente corto. El hecho de que ahora revele que se casó para olvidar a Can Yaman antes incluso de haber tenido tiempo de consolidar una nueva etapa, nos pinta un cuadro aún más dramático. La secuencia de eventos parece ser la siguiente: existía un vínculo o un sentimiento fuerte relacionado con Can Yaman. Tras esa situación, Demet tomó la decisión drástica de casarse, presumiblemente para dejar atrás esos sentimientos y empezar de cero. Sin embargo, la estrategia no dio el resultado esperado, y ahora, con el matrimonio aparentemente en su fin, ella admite abiertamente el motivo original de esa unión. La profundidad de una conexión irreemplazable ***. La frase no pude es un testimonio de la fuerza de lo que vivió o sintió con Can Yaman. No se trata de un simple capricho o de una atracción pasajera. Implica una conexión profunda, una química que va más allá de la pantalla. Es como si hubiera encontrado algo en él, o en la experiencia de estar con él, que se ha vuelto difícil de replicar. Esta dificultad para olvidar sugiere que esos momentos, esas emociones, tuvieron un impacto significativo en su vida. La belleza de la vulnerabilidad humana ***. Lo que hace que esta declaración sea tan cautivadora, más allá del morbo de las relaciones de celebridades, es la honestidad brutal que revela. Demet Özdemir no está negando, no está intentando mantener una fachada. Está admitiendo una vulnerabilidad, una lucha interna que la llevó a tomar una decisión extrema. Admitir que un matrimonio fue un intento fallido de olvidar a alguien es un acto de valentía. Es como si dijera: intenté borrar un capítulo de mi vida con un gesto grandioso, pero la historia se negaba a ser reescrita de esa manera. Especulaciones sobre las motivaciones ***. Podemos especular sobre las innumerables razones que pudieron haber llevado a Demet a esta decisión. ¿Fue la presión mediática, el constante escrutinio de su vida personal? ¿Las expectativas de los fans,
que anhelaban verla feliz y rehaciendo su vida de una forma u otra. O quizás simplemente sus propios sentimientos no resueltos la llevaron a una encrucijada donde sentía que solo una acción drástica podría sacarla del atolladero. A veces cuando nos sentimos estancados o incapaces de avanzar, recurrimos a medidas extremas. Creemos que un gran salto nos llevará más lejos, que una nueva etapa nos liberará de las ataduras del pasado. Pero como Demet ha experimentado, a veces esos saltos no se llevan de vuelta a donde empezamos, o incluso más cerca de aquello que intentábamos dejar atrás. El misterio de Kanyaman ***. Y por supuesto, no podemos dejar de lado a Kanyaman. ¿Cómo reacciona él ante estas palabras? Es consciente de que él ha sido la inspiración detrás de una decisión matrimonial que, según parece, no ha prosperado. Dada la intensidad de la atención que generó su relación en pantalla, es muy probable que esté al tanto de los rumores y las especulaciones. Sus nombres han estado entrelazados de tal manera en el imaginario colectivo que es difícil separarlos, tanto en la ficción como en los titulares. Reflexiones sobre el amor y las relaciones ***. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la naturaleza compleja del amor, las relaciones y la búsqueda de la felicidad. La vida rara vez sigue un guión lineal. A veces tomamos desvíos inesperados, cometemos errores, nos perdemos en el camino y luego intentamos encontrar la ruta de regreso. Y en ese proceso de búsqueda, a veces descubrimos que lo que realmente estábamos buscando no estaba en el destino elegido, sino quizás en el viaje que ya habíamos recorrido, o incluso en nosotros mismos. Una ventana a la fragilidad humana ***. La declaración de Demet Özdemir, aunque pueda sonar como un titular sensacionalista, es en realidad una ventana a la fragilidad humana. Es la confesión de alguien que en un momento de profunda necesidad emocional, buscó una solución externa y radical. Y descubrió que la verdadera sanación no se compra con compromisos externos, sino que se construye desde adentro, desde la autoaceptación y el procesamiento de las emociones. Quizás el regreso es precisamente eso, un regreso a sí misma, a un espacio donde pueda comprender y sanar sin recurrir a soluciones externas que, en última instancia, no abordan la raíz del problema. Es un recordatorio de que por mucho que intentemos olvidar a alguien, si no abordamos los sentimientos que esa persona evoca en nosotros, es probable que sigan persiguiéndonos. La importancia de la autenticidad ***. Pensemos en cuántas veces hemos intentado olvidar a alguien. ¿Hemos recurrido a otras relaciones, a cambios drásticos en nuestra vida? Es un impulso humano natural. Queremos deshacernos del dolor, la nostalgia, la incomodidad de un recuerdo persistente. Y el matrimonio para algunos podría parecer esa tabla de salvación definitiva. Pero como Demet ha descubierto, si el corazón no está en el lugar correcto, incluso las decisiones más significativas pueden no traer la paz deseada. Lecciones aprendidas ***. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? 1. Las celebridades son seres humanos ***. Detrás de los focos y la fama, hay personas con emociones complejas, luchas internas y vulnerabilidades. 2. Las estrategias para superar el desamor no son universales ***. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra, y a veces, los intentos más drásticos pueden fracasar. 3. La superación requiere introspección ***. El camino hacia el olvido o la superación de un amor a menudo implica mirarse a uno mismo, comprender los propios sentimientos y sanar desde adentro, más que buscar un nuevo compromiso para borrar el pasado. Un debate abierto ***. Su declaración, sin duda, ha abierto un debate saludable sobre la naturaleza de las relaciones, el impacto de la fama en la vida personal y la incansable búsqueda de la felicidad. ¿Fue este matrimonio un acto de desesperación? ¿Un intento de encontrar un amor diferente o de escapar de la sombra de uno pasado? ¿O simplemente una lección de vida aprendida a través de una experiencia intensa y reveladora? Lo que es innegable es que ha reavivado el interés en la relación pasada de Demet Özdemir y Kanyaman, y nos ha recordado que detrás de los titulares y los escándalos hay personas reales lidiando con sentimientos reales. La valentía de admitir que un plan no funcionó, y que la realidad fue mucho más compleja de lo esperado, es algo admirable. Nos permite conectar con esa vulnerabilidad que todos llevamos dentro, esa humanidad compartida que nos une, a pesar de las diferencias. Su voz y nuestra audiencia ***.
Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. La declaración de Demet Özdemir es un tema con muchas aristas. Asterisco, ¿creen que esta declaración es una admisión de que aún tiene sentimientos por Can Yaman? Asterisco, ¿creen que simplemente está hablando de la dificultad intrínseca de olvidar un capítulo importante de su vida, independientemente de la persona? Asterisco, ¿se han encontrado alguna vez en una situación similar donde intentaron olvidar a alguien de una forma drástica, y cuáles fueron los resultados? Dejen sus opiniones y experiencias en los comentarios de abajo. Me interesa muchísimo leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas siempre enriquecen nuestro contenido. Y si este vídeo les ha resultado interesante, les ha hecho reflexionar o simplemente les ha entretenido, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Un simple clic ayuda enormemente a que nuestro contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que disfrutan de este tipo de historias, de análisis de la farándula y de las complejidades humanas. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, asegúrense de suscribirse para no perderse futuros contenidos que exploran el fascinante mundo del espectáculo y las vidas de las personalidades que tanto nos interesan. Gracias por acompañarme en este viaje por las complejidades del corazón y la fama. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.